auditorio, muy buen jueves, qué gusto volver a estar con ustedes como todos los días que nos permiten estar pues con la presencia de ustedes todos los días en este programa de economía y finanzas. Muchas gracias, buenos días, bienvenidos a todos, a todas las personas, a todos los queridos amigos que se vayan a estar incorporando hoy con varias noticias después de que la Reserva Federal de Estados Unidos pues determinó por primera vez en este año el primer recorte de la tasa de interés, algo de que no se veía desde diciembre del año pasado. Pues sin más, le doy la más cordial bienvenida a nuestro amigo Jorge Gordillo. Él es director de análisis de una institución financiera de gran renombre, Jorge, pero sobre todo él es un experto en mercado de dinero, en mercado de cambios. Jorge, vemos al tipo de cambio muy positivo en la madrugada de este jueves. Jorge, bienvenido. Gracias, María Luisa. Gracias a Claudia. Muy contento de estar con ustedes. Sí, pues sí, tenemos ya varias semanas, meses esperando este momento. Estamos esperando este evento por parte de la Reserva Federal, pues reunión de política monetaria. Ya teníamos muy descontado todos y con la expectativa de que empezara, como dices, a bajar su tasa de interés nuevamente. Y bueno, lo que ha generado alrededor es muy interesante para el mercado porque la señal que está dando la Fed es de que cree que hay condiciones suficientes o preocupantes suficientes para bajar tasas de interés. Dice, la situación del empleo se ha complicado en Estados Unidos, tanto por el lado de oferta como por el lado de la demanda, y se notan señales muy también claras de enfriamiento en la actividad económica de Estados Unidos. Son elementos suficientes para tratar de, por lo menos por el lado financiero, quitarle presión a las empresas, a las personas, bajando tasas de interés, intentando ayudar y impedir que este escenario de enfriamiento no se vuelva un escenario recesivo. Lo interesante aquí son los comentarios del presidente de la Fed, que ha recibido cualquier cantidad de presiones por parte de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos, a que baje más fuerte y sea más contundente con las tasas de interés. A la presidencia le urge que baje la tasa de interés por lo grande y lo oneroso y preocupante que tiene su déficit público, su deuda en Estados Unidos. Entonces, unas altas tasas de interés le cuestan más caras. Pero lo que dice el presidente de la Fed es, ok, sí tengo que actuar para tratar de contener esta complicación en el mercado laboral, pero la amenaza de inflación está presente. O sea, a pesar de que hay un enfriamiento de la economía norteamericana, los precios todavía pueden subir, pueden generar cierta burbuja inflacionaria por el tema arancelario. Todavía no hemos terminado de ver cuál es el efecto real de los aranceles en la inflación. Muchos productores se han estado aguantando porque los aranceles van y vienen, están sujetos a un juicio, sujetos a negociación, a contentillo del presidente. Esto provoca que los productores, los comerciantes y los consumidores todavía no hemos visto el efecto real traducido de impuesto al precio final de los productos. Entonces, al haber esa amenaza arancelaria, pues entonces, bueno, sí voy a bajar tasas de interés, pero no como quiere el mercado. O sea, el mercado no está pidiendo demasiado, está pidiendo que baje, que llegue a la normalidad abajo del 3%. Y el presidente de la Fed dice, bueno, voy a tratar sí voy a bajar un poco, pero siempre condicionado a que no se me vaya de las manos uno de los objetivos principales del Banco Central, que es contener los precios y no se traduzcan a una situación de mayor preocupación. Entonces, al mercado le da cuerda diciendo sí, bajo tasa de interés. Al mercado le gustan menores tasas de interés, al mercado financiero, a las bolsas de valores, a las monedas emergentes, porque tienen menos competencia. Entonces le dan un poco de ayuda en el rally. Vemos el tipo de cambio en México cotizando cerca de los 18.20, pero también le pone una condicionante que te hace pensar que cuidado con lo que pueda pasar hacia adelante por el mercado, porque el mercado siempre se esquina, dice, bueno, vas a bajar 3 veces, 5 veces, 6 veces, yo ya me adelanto desde hoy. Y si eso
termina dando, bueno, entonces podrías provocar alguna corrección que no está contemplada en este momento. Interesante, Jorge, interesante todo lo que nos expones. Tú lo sabes, aumentaron en el dot plot, que es este diagrama de puntos en su informe trimestral que se presentó también pues ayer, como se da cada 3 meses en el año. Ellos ya están hablando de un recorte de 50 puntos bases más, Jorge. Interesante también los pormenores que sucedieron en la reunión de 2 días de política que tiene este Comité Federal de Mercado Abierto, dependiente obviamente de la Reserva Federal, en donde Stephen Miran, que tú sabes, muy designado por la administración Trump para ocupar uno de los asientos en la Junta de Gobernadores, pues él dice, vámonos por los 50 puntos base de una vez, que además se dio el año pasado en circunstancias también que respondían a esa coyuntura. Pero fíjate que ayer revisaba yo la prensa de Estados Unidos y lo que se decía es que había habido mucha presión de la administración Trump para que esto sucediera. En parte yo creo que el ruido político no ayudó, Jorge, pero ayúdenos, por favor, a interpretar qué tanto esta presión pudo haber incidido. Yo creo que fue ruido y que efectivamente lo verdaderamente preocupante, por llamarlo de alguna manera, pues es este enfriamiento, acelerado del mercado laboral. ¿Qué nos comentas tú de esto? Bueno, sí, muy, muy importante lo que comentas, porque atrás de toda esta situación económica que yo me refería, pues hay una presión política muy importante. El presidente ha hecho todo lo posible para mermar y influir en el Banco Central. Y son cosas que no queremos escuchar. Ya lo hemos vivido en el pasado, cuando hay influencia en el Banco Central, las cosas no tienden a ser de la mejor manera porque el gobierno tiende a abusar de esto. Tiende a controlar las tasas, tiende a endeudarse más, tiende a hacer cosas que a la larga le terminan perjudicando a la población y al mundo en general. Entonces, no quisiéramos escuchar eso. El Banco Central es muy fuerte en Estados Unidos, es una institución bastante sólida. Entonces, cada insinuación de influencia le genera cierta preocupación y ruido al mercado. Yo creo que era de esperarse esto que pasó en una votación de 50. La administración de Trump había presionado para que esto fuera, que sea solamente una votación de los 11, es buena noticia, que decir que no está cargado el mercado en esa dirección. Pero sí le compró al mercado 3 bajas, una ayer y 2 bajas adicionales en lo que resta del año. O sea, no las tenía contempladas en la reunión pasada de junio. Lo que sí no le compró es lo que espera el mercado para el año que entra. El mercado espera otras 3 bajas del año que entra y la Fed ayer dijo que en su estimación que con una sería suficiente, quizá una para 2027. O sea, que está esperando que la tasa de interés se mueva alrededor de los 3.25, 3.50 en el mediano plazo, cuando el mercado ya está esperando niveles abajo del 3%. Todo esto va a cambiar día a día porque todavía no estamos muy claros de los efectos que está generando este cambio en política comercial. Es un cambio bastante fuerte porque no lo habíamos vivido en los últimos 20 años, más de 20 años. Entonces, este cambio de condiciones nos va a ir provocando que la Fed tenga que modificar un poco su actuar en reunión con reunión o en los siguientes años. Esa es la preocupación principal de nosotros los analistas, más que del mercado, porque el problema no es que bajes o subas rápido la tasa de interés, sino que te quedes sin argumentos, te quedes sin herramientas para poder reaccionar a una situación que es incierta y compleja. Entonces, si ahorita abaratas las bajas en la tasa de interés, cuando en verdad la necesites hacer, el mercado no va a poder reaccionar como quisiera, en la economía no va a poder reaccionar como quisiera. ¿A qué me refiero? Efectivamente se está enfriando la planta laboral en Estados Unidos, pero mucho tiene que ver por los temas migratorios. Las empresas están preocupadas en contratar gente ilegal, de inmigración ilegal, porque está muy fuerte el gobierno atrás de ellos. Entonces ha restringido su oferta de manera importante en Estados Unidos y
La misma gente también lo está demandando por su problema migratorio. Entonces, gran parte de esta situación tiene que ver con esta situación que no es económica y no es de aranceles. Entonces, todavía no es, cualquier cambio en la tasa de interés no va a mejorar esta condición. Es una situación más política, es una situación que no tiene que ver con los fundamentales de la economía. Entonces, ¿hasta qué punto sí puedes tú influir en la economía? Es muy interesante lo que hay que ver. Y si tú te adelantas o abaratas las bajas en la tasa de interés, decíamos, te quedas sin herramientas para cuando en verdad lo necesites, no puedas hacerlo, ¿no? Interesante, interesante, Jorge. Sin embargo, cada vez la Fed tiene más sello de la administración Trump. Aquí la pregunta, digo, considero hasta natural, es ¿qué pasa cuando en mayo de 2026 tenga un nuevo presidente en la Reserva Federal? Que tú sabes, Stephen Miran, justamente se aprecia, no sé si haya en ese sentido una apreciación amplia de que podría sustituir a el jefe de la Fed ahora, a Jerome Powell, en donde también se consignaban algunas agencias especializadas ayer, en donde ahora sí mencionaba él también en la conferencia de prensa que tuvo con los medios estadounidenses, o reconocía este enfriamiento del mercado laboral. ¿Tú cómo ves las cosas hacia ese año y si realmente el mercado lo viene descontando de manera muy administrada, Jorge, o si realmente no lo está tomando en cuenta ahora? Que yo creo que sí, pero danos por favor tu opinión, que es muy valiosa para nosotras. Claro, el mercado lo está descontando, pero yo creo que en la discusión de los integrantes actuales de la Fed está esa situación. Y yo creo que lo tuvieron en cuenta y y yo creo que es parte de por qué tomaron la decisión o por qué están esperando tres bajas adicionales en el año, un poco quitándole presión al nuevo presidente. O sea, porque si fuera una condición de no cambio, a lo mejor la Fed estaría un poquito más restrictiva y un poco más de ver más condiciones antes de tomar decisiones de bajar tasas de interés. Pero el hecho de que vas a cambiar el año que entra, y si no llegas con una tasa menos alta, menos restrictiva, entonces a lo mejor sí puedes provocar que el nuevo tenga que bajar rápido y genere una percepción de influencia por parte del gobierno. ¿Qué pasa si llega un nuevo presidente y la tasa ya está más en el orden de 3,5? Entonces, a lo mejor su discurso no va a ser tan fuerte, a lo mejor no va a tener que ir, dar señales de estar completamente con el presidente y el presidente estar un poco más tranquilo con una tasa un poco en menos restrictiva. Yo creo que sí estuvo en la decisión esta situación. Vamos a ver qué pasa porque, como decía, vamos a estar jugando entre la política y la economía en los siguientes meses, en momentos donde hay mucha incertidumbre y muchas cosas pueden pasar por los temas arancelarios, temas políticos, por los temas de política económica, que puedan generar condiciones quizá recesivas o quizá de estancamiento o de esta inflación. Gracias, Jorge. Lo que creo que sí es se puede tomar como un hecho, porque el consenso sí es muy amplio, es que se coincide con la postura del jefe de la Fed ayer en la conferencia, en donde reitera que pues el impacto de los aranceles va a ser de una sola vez, Jorge, y eso es importante que lo haya dicho, y por eso todos ustedes ayer también en México coincidían que están más paloma o más relajados, más flexible la política monetaria de Estados Unidos. Esto sí creo que es política monetaria, ¿verdad, Jorge? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo ves esta? Bueno, creo que es muy importante ser claros en todo esto. Los aranceles son impuestos y cuando te ponen un impuesto, no es de que tengan un impuesto progresivo, te ponen un impuesto, tus precios suben lo que subió el impuesto y ya no vuelven a subir, no es de que lo vas a estar constantemente aumentando. Entonces, efectivamente, la política arancelaria tendría un efecto temporal en la inflación, y podría ser un efecto temporal incluso en el mercado laboral. El problema está
en la percepción, donde te agarre. Si te agarra, hay un nivel donde te puede agarrar demasiado débil y provocar una ola de bajas en el empleo o en la economía. Porque, por ejemplo, estamos viendo que toda esta acción que está haciendo Trump es para reconstruir la industria norteamericana. Pero estamos viendo que en la reconstrucción, en lugar de generar empleo, está perdiendo empleo en el sector manufacturero, están perdiendo empleo muchas industrias que dependían mucho de insumos importados y que están padeciendo y que no están teniendo la capacidad ni el plan suficiente para reestructurarlos. Entonces, no, los efectos de segundo orden son los que hay que tener mucho cuidado en la economía y en la inflación. Efectivamente, la inflación va a haber un brinco, en algún momento va a llegarle el efecto al consumidor, lo vamos a ver reflejado en la inflación, y lo que nos preocupa es qué provoque para otros productos, para otros servicios que no están necesariamente directamente relacionados con la importación, pero puedan contagiarse de este aumento de precios y provocar que esta burbuja sea un poco más larga de la que quisiéramos observar. Entonces, estrictamente la Fed quería en estos meses estar seguro o estar listo para cuando llegue este momento tener las herramientas para contener o dar una señal de contención de la inflación. Si ya empezó a hacer un proceso de baja en la tasa de interés, bueno, lo único que puede desear es que sea lo más temporal posible. Jorge, pues hay muchas preguntas, siempre que vienes hay mucha efervescencia del auditorio haciendo las preguntas correspondientes, pero yo no quisiera dejar pasar después de abrirle el micrófono, como decimos en las emisiones en vivo, Jorge, a la audiencia, pero sí quisiera que nos detuviéramos en este jueves, en este pues ya finalizando la semana, en una semana corta para México por el feriado, los mercados se están reaccionando bastante bien, Jorge. Vemos a los principales índices de Estados Unidos, a los futuros, porque allá sí se manejan futuros previo a la apertura o en la madrugada, y todos están positivos, Jorge. El tipo de cambio me llama mucho la atención, sigue bajando en paralelo a una debilidad que tiene el dólar después también de apreciarse en niveles no vistos, creo que desde meses pasados, desde agosto, desde el mes pasado, que no alcanzaba máximos, los vuelve a tocar y pues obviamente ahora viene un ajuste para el índice dólar. Jorge, esto beneficia el tipo de cambio y ahora tenemos también el tipo de cambio en niveles por debajo, corrígeme por favor, pero creo que está ya por niveles por debajo de los 18.20, ¿cierto? Sí, correcto. Hay momentos donde el tipo de cambio refleja alguna situación de política interna, alguna situación de la economía interna, pero la mayor parte del tiempo refleja la situación externa en que de manera relativa vive el país. Y es el caso perfecto ahorita. El tipo de cambio se vio preocupado a principio de año con la amenaza de aranceles. Vimos un rebote, una presión importante del peso, y después de ahí se ha ido diluyendo conforme de manera relativa. México ha enseñado mejores condiciones arancelarias que otros países. Sí estamos restringidos, pero mejor que otros países. Esto le ha gustado al mercado y se ha ido apreciando. En general, el dólar con respecto al mundo también ha enseñado una cara de corrección. Lo hemos comentado aquí contigo. El mundo cree que esta política arancelaria le va a afectar más a Estados Unidos que a otros lados y está tratando de diversificar sus inversiones o ha aprovechado para vender algunas inversiones que tenía en dólares y aprovechar una posible apreciación en otras actividades financieras fuera de Estados Unidos. Bueno, eso es lo que venía pasando en los meses anteriores. Luego vimos que se estancó esta situación porque ya efectivamente ya sean más efectivos y queríamos ver algunas reacciones reales en la economía de esta política comercial. Pero ahora viene un nuevo rally alentado por las bajas en la tasa de interés. Al mercado le encanta escuchar que la tasa se va a bajar, porque, pues, como decíamos, si tú inviertes en bonos, tendrás un interés que compite si lo inviertes en la bolsa, si lo inviertes en otra moneda. El momento que la tasa baja, bueno, entonces tienes una menor competencia, le da un poco más de fuerza a otro tipo de inversiones, sobre todo las que tienen mayor riesgo. Y bueno, de primera instancia te ayuda a
a mejorar sus rendimientos. Aquí el problema es, bueno, el mercado luego se va y se esquina a que va a haber más bajas en la tasa de interés y entonces le da el pretexto para seguir apostando a estas inversiones. Pero la razón por la cual estás bajando tasa de interés es porque se está debilitando la economía. Y si la economía llega a cierto nivel, entonces el mercado va a pasar de estar muy contento a preocuparse un poco entre una posibilidad reciba. Entonces, si hay una posibilidad reciba en la percepción de las próximas semanas, entonces será el pretexto suficiente para tomar utilidades, porque el mercado hoy está caro en las bolsas, está caro en los activos riesgosos y simplemente está jugando los últimos escalones de rendimiento y esperando el pretexto suficiente para tomar utilidades. Híjole, interesante, Jorge, interesante en verdad, porque me llama la atención, las bolsas en Estados Unidos ya están caras. Creo que en México no es la misma situación, a pesar de la efervescencia que hemos visto a lo largo del año, Jorge, con rendimientos de 2 dígitos, con rendimientos en términos de pesos mexicanos ya en 22% ¿verdad? Hasta el corte de ayer y 40% en términos de dólares, porque el dólar pues se está abaratando frente al peso. Jorge, me llama en verdad mucho la atención pues esta fortaleza relativa del tipo de cambio que ha sido muy consistente, que también ciertos analistas técnicos en México decían en 18.20 sale la venta, y sin embargo pues hemos visto esta resistencia, Jorge. No sé si esto se ligue también en la parte del mercado de divisas internacional con la cercanía de la negociación del TMEC. Aquí en LinkedIn un usuario nos decía, según la comisión del TMEC del Senado en México, va a empezar a negociar. ¿Será verdad? Ayer lo sabemos, Jorge, la Secretaría de Economía publica estas consultas necesarias para entablar ya la negociación o la renegociación formal en junio del próximo año. Nos llamó la atención a nosotras dos factores, que es que sí se incorpora Canadá a la discusión cuando ha habido tanta especulación. Hoy inclusive el primer ministro de Canadá llega a México por segunda ocasión en menos de un mes, Jorge, un mes y medio. Y aquí me llama la atención, Jorge, aparentemente va en curso esta renegociación que entra dentro de lo previsible en un marco legal que se estableció desde que se pactaron los términos en 2018, que se firmó la negociación programada, por llamarlo de alguna manera. No sé esto qué tanto está influyendo en el factor México o en el factor destino México para las inversiones globales. Bueno, voy a tratar de simplificar lo más posible. Normalmente la evolución diaria del tipo de cambio se mueve mucho con el ciclo externo, con qué es lo que está pasando con el dólar, qué está pasando con la política monetaria de Estados Unidos, con las situaciones geopolíticas, etcétera, etcétera. Entonces, en términos generales, esta apreciación, este movimiento del tipo de cambio de apreciación tiene mucho que ver por la depreciación del dólar a nivel general. Pero la magnitud de esta apreciación o de la corrección que pueda tener sí tiene influencia la parte interna o la percepción que tenga el mundo sobre la fortaleza de la economía y del futuro de la economía mexicana. Efectivamente, el TMEC juega un papel muy importante en ese sentido. Entonces, cuando venga una corrección, sí nos ven con una percepción de que vamos a ver beneficiados en el tema comercial en las siguientes semanas con la renegociación del TMEC. Entonces, la corrección será menor o viceversa. Y lo que está sucediendo en el tema interno es muy interesante. Ya hizo la apertura el secretario de Economía, viene el proceso de preguntas, el proceso de revisión interna del TMEC. O sea, ahorita se le va a preguntar a todos los sectores industriales del país. En el caso de México, Estados Unidos hará lo suyo, Canadá hará lo suyo. En los siguientes 6 meses, ¿qué es lo
qué han visto bien, qué han visto mal, qué podría mejorar, qué le falta, qué le sobra. Y a partir de enero, regresar a sentarse y a discutir sobre qué podría suceder o qué tipo de caminos tendría que seguir el TEMEC. Una corrección marginal, una corrección un poco más fuerte, una ruptura en cuanto a no estar de acuerdo. Todo esto lo tiene contemplado el TEMEC desde que se firmó. Cada 6 años se revisa y si no hay ningún problema se puede hacer otros 6 años y así sucesivamente hasta llegar a 2036, que podría, hasta ahí termina el tratado y ahí debería de volverse a renegociar o volver a firmar. Si una de las partes no está de acuerdo con lo que está pasando, entonces lo que dice la ley es que hay que revisarlo año por año. Entonces, bueno, falta mucho por ver. Hace unas semanas o un mes teníamos la preocupación por lo que dijo Trump, que no le gustaba nada el TEMEC, que dijo en las amenazas de abril y mayo. Teniendo temor que para ahorita estuviera muy candente la revisión desde ahorita y con ataques fuertes al Tratado de Libre Comercio, pero Trump ha estado ocupado en otros temas más importantes, está defendiéndose y negociando de manera directa con China, tiene un problema, está en todos los temas geopolíticos metido, este problema de salud en el mundo lo tiene ocupado y eso ha ayudado un poco a que México simplemente se centre su atención en el tema migratorio, en el tema de seguridad o de el control del fentanilo. Entonces, esto le ha dado cuerda al mercado o al tipo de cambio de que no se haya visto presionado por el tema de amenaza al TEMEC en estos 6 meses. A lo mejor continuamos con un camino del tipo de cambio fuerte en lo que resta del año, siempre y cuando no venga el fantasma recesivo en Estados Unidos. Si es el caso, a lo mejor si nos acerquemos a los 18 pesos por dólar y a lo mejor podemos cerrar en estos niveles en lo que resta del año. Pero el año que entra sí va a haber la discusión. Tenemos una muy gran oportunidad de que la revisión del TEMEC sea favorable en términos relativos con otros países, que como termine discutiéndose y como termine firmándose, nos va a ayudar a tener una mejor comparación relativa con el resto del mundo, sobre todo con Asia, a que convencer fuertemente a Estados Unidos que no tiene otra opción, otra manera de competir con Asia que no sea con nosotros. Y entonces, bueno, si logramos, aunque sea ríspida la negociación, pero vamos a sacar algo favorable, le va a gustar al mercado a finales del año que entra y nos podría favorecer con un fortalecimiento un poco más fundamental. Pero va a estar lleno de picos, lleno de preocupaciones, porque la negociación no creo que va a ser lineal. Trump no negocia de manera lineal, Trump negocia amenazando y hablando, diciendo no se discute en lo oscurito, se discute en lo público. Entonces esto genera volatilidad en el mercado y es lo que vamos a esperar para el año que entra. Perfecto, Jorge, pues muy claro el panorama que nos expones. Dinos, por favor, ya a punto de cerrar la entrevista, Jorge, ¿a qué debemos de estar atentos? Obviamente está la decisión de política del Banco Central Mexicano la próxima semana ya, si es así. Y bueno, nos gustaría saber también qué otros indicadores económicos. Mañana está el indicador oportuno de la actividad económica correspondiente a agosto, Jorge, para México. ¿Cómo esperas tú, pues, este resultado? Sí, bueno, aprovechando que la Fed bajó la tasa de interés, el buen dato que salió de inflación, por lo menos hasta ahorita en México la semana pasada, es suficiente como para esperar que México la semana que entra vuelva a bajar su tasa de fondeo, la coloque en 7.50. Todavía está en el lado restrictivo, pero ya habíamos dicho que las bajas adicionales de aquí van a estar en escrutinio, van a estar en discusión. Yo creo que tiene suficiente espacio para llegar al 7% final de año. Vamos a ver, le tiene que ayudar un poco las condiciones que no se le compliquen en Estados Unidos. Para la actividad económica no esperamos un buen trimestre, ya empezamos a ver datos desde julio un poco enseñando debilidad. Sabíamos que había sido un buen trimestre el segundo, pero esperamos complicaciones para el consumo, para la inversión, para la producción industrial en la segunda mitad, en el tercer trimestre del año. Entonces, bueno, es muy probable que el crecimiento del PIB en el tercer trimestre sea muy cercano a cero o negativo. Entonces, el dato lo esperamos un poco débil. Y bueno, lo que hay que estar atentos es esto. Y una vez pasada la política monetaria en Estados Unidos, volver a regresar y a evaluar cómo va la economía norteamericana, una que ha enseñado debilidad,
y esto va a ser los datos que nos den a conocer en la primera semana de octubre referentes a septiembre. Por supuesto, Jorge. Jorge, pues muchísimas gracias, en verdad, como siempre, pues complacidas de tenerte en este espacio. Jorge, ¿algún mensaje final que nos quieras dejar a los amigos del auditorio que han estado con mucha participación hoy? No, bueno, lo hemos comentado, la última participación, estamos viviendo momentos importantes donde el mercado está tratando de buscar pretextos para seguir enseñando rally en el mercado financiero y seguir enseñando rendimientos positivos, pero con la expectativa de que esto en cualquier momento puede generar cierta preocupación o toma de utilidades. En esta situación estamos. Quizá aguantemos el mes de septiembre, que nos preocupaba, pero volveremos a evaluar el mes de octubre. Y apenas estamos empezando a vivir lo que no nos imaginábamos a principio de año, esta nueva política económica en Estados Unidos, sobre si la va encaminando hacia una situación de estancamiento o recesión, o nos va a callar la boca a todos y generar otro tipo de mejora para Estados Unidos, ¿no? Perfecto, Jorge. Pues sin más, te agradecemos en verdad tu presencia este jueves, esperando también tenerte pues muy pronto, Jorge. Gracias, María Luisa. Le agradezco a Claudia. Mucho gusto estar con ustedes. Que tengan un buen jueves y fin de semana. Gracias a ti. Gracias a ti, Jorge. Hasta pronto. Amigos, pues ahí está, Claudia, ¿cómo estás? Ahí están las cosas que nos expone